Ok, ahora sí. Ya, entonces, la primera parte de esta clase la voy a utilizar para responder una duda que es bien recurrente, para darle algunas pistas de cómo se puede ver en la evaluación 3, de tal manera de que tengan un empujón ahí que les ayude a, mediante la evaluación y la aplicación correspondiente, aprender, porque al final es mi objetivo. Mi objetivo siempre va a ser que ustedes aprendan y luego quizás puedan usar estas herramientas para su vida laboral, ¿ya? Entonces, si tienen dudas, interrúmpanme, ya sea por el chat o cancelan el silencio en su micrófono y me preguntan, ¿ya? Porque la idea, como les decía acá, es intentar solucionarla y por supuesto esta parte va a quedar grabada también para que después la puedan revisar si es que tienen otras dudas, ¿ya? Entonces, a ver, la evaluación 3 es una evaluación que el tópico que nosotros estamos revisando es la resolución de un problema de contorno y al mismo tiempo es un problema de valor inicial. ¿Ya? Tiene ambas cosas. ¿Ya? Y enmarcado dentro de este tópico, ¿ya? Lo que nosotros tenemos es una aplicación que se trata de lo siguiente. Imagínense ustedes que tienen vamos a poner acá esta es la superficie y aquí hay un paño de tierra, una extensión de tierra hacia abajo, ¿ya? Que está caracterizada por una determinada profundidad, la cual está dada por una coordenada z, con z igual a 0, voy a poner acá, z igual a 0, y luego que teníamos un z igual a h final, que son 30 metros. ¿Ya? Eso es, vamos a decir que esto es suelo. Esto del suelo es algo que está en la superficie, de la cual la queremos usar para algo, y es por eso que queremos evaluar cómo es la dispersión de temperaturas a lo largo del año. ¿Ya? Dispersión de temperaturas del suelo a lo largo del año. ¿Ya? Entonces, básicamente, esa dispersión de temperaturas o esa variable temperatura del suelo en función de su profundidad y en función de los días, es ese T barra que aparece en la evaluación. ¿Ya? Si observan, en la evaluación se describe esta temperatura como una temperatura promedio, diaria. ¿Ya? ¿Y por qué es importante que diga una temperatura promedio diaria? Porque realmente la temperatura, o sea, en general los sistemas físicos, y en particular este sistema que está sometido a condiciones dinámicas, tiene aporte de distintos fenómenos. ¿Ya? La dinámica tiene aporte de distintos fenómenos. ¿Ya? Y en particular los fenómenos que afectan a la dinámica de esta variable, temperatura, no temperatura promedio, diaria, la variable temperatura son dos. Uno es lo que pasa durante el día. El día. Ya básicamente durante el día y la noche. Nosotros tenemos una variación día-noche, y esa variación día-noche podemos decir que es una dinámica rápida. ¿Por qué es una dinámica rápida? Porque en 24 horas se supone tendríamos que tener una fluctuación. Ya desde lo que pasa en la noche hasta lo que pasa a las 2 de la tarde, quizás la hora de mayor temperatura, y luego nuevamente para abajo. ¿Ya? Y luego tenemos una dinámica que es más lenta, ¿ya? Y es lo que va pasando debido no a ausencia o presencia de sol, sino que debido a las estaciones, ¿ya? Sino como la inclinación de la Tierra en ese caso. Y eso básicamente sería equivalente a los meses, ¿ya? Podríamos decirlo así. Entonces, estas dos dinámicas tienen, por supuesto, distintos órdenes de magnitud, porque estamos hablando de una dinámica rápida o una acumulación rápida, y estamos hablando después de una acumulación lenta, ¿ya? Y esta acumulación lenta implica que, que básicamente nosotros debiésemos observar, si graficáramos la temperatura en función de los meses, no la temperatura promedio. La temperatura promedio en función del tiempo mes, ¿ya? Y aquí está la temperatura T no barrita, la temperatura T en función de cada hora del día, por ejemplo, y la posición. Para una posición fija, ¿ya? Lo que nosotros veríamos sería que si estamos, por ejemplo, en enero, tendríamos una temperatura alta, ¿no es cierto? Que estamos en un mes que tiene bastante calor. Luego tendríamos febrero acá y así sucesivamente quizás hasta julio y así nuevamente hasta el final, hasta diciembre. Entonces, si nosotros graficáramos las dos evoluciones, las dos dinámicas, tanto la dinámica rápida como la dinámica lenta, lo que nosotros observaríamos sería esto. Perdón, ese lo ignoro. Una fluctuación que va diariamente cambiando, perdón, mi habilidad de dibujo está un poco complicada.
Entonces va así, y así empieza a bajar, y así baja, llega hasta julio, agosto, luego empieza a subir, y llega hasta ahí. ¿Ya? Y ahí básicamente tendríamos la evolución, donde si nosotros le hiciéramos un zoom, esto que está acá es producto de la dinámica rápida, día-noche. Y lo que estamos observando ahora, como en el panorama más general, esa banda sería la dinámica que tiene que ver con los meses, con la estacionalidad. ¿Ya? Y eso pasa en general en la mayoría de los fenómenos físicos, que tenemos distintas contribuciones, y las contribuciones que nosotros nos interesa tomar tienen que ver fundamentalmente con el problema que queremos resolver. Ya, si por ejemplo nosotros no estamos interesados o decimos que las fluctuaciones día y noche no son relevantes, entonces lo que nosotros podemos hacer, y que de hecho se hace, por ejemplo, los colegas, sus colegas los eléctricos son súper buenos en procesamiento de señales, lo que hacen ellos es simplemente tomar promedio, ¿no es cierto? Y en vez de considerar entonces esa fluctuación día-noche y al mismo tiempo la fluctuación estacional, si a nosotros nos interesa la estacional, entonces nosotros tomamos una temperatura representativa diaria, y esa es simplemente la que vamos modelando para evaluar ese comportamiento promedio. ¿Ya? Y esa justamente es esa temperatura que está ahí. ¿Ya? Sus compañeros eléctricos, sus compañeros y compañeras eléctricas que tengan en el trabajo, son gente que sabe mucho de filtro. ¿Ya? Uno lo que hace es filtrar las señales eliminando dinámicas de órdenes, dinámicas más rápidas. Si a ustedes les gusta la matemática, eso se puede explicar con series de Fourier, por ejemplo, donde uno podría, esta serie de datos en el tiempo, podría transformarla en una suma de cosenos, ¿no es cierto? Y esa suma de cosenos tendría frecuencias más grandes y frecuencias más pequeñas. Entonces, cuando uno se queda solamente con los comportamientos más como suavizados, lo que uno está haciendo es eliminando los cosenos que tienen esas frecuencias más altas, o sea, que tienen frecuencias altas de cambio. ¿Ya? Que es básicamente lo que uno hace cuando trabaja con transformadas sumatorias, con sumatorias de funciones trigonométricas. ¿Ya? Entonces, esta temperatura corresponde a esa evolución, pero lo que estamos haciendo es evaluar la evolución en función de los días, y por lo tanto estamos pensando no en la fluctuación día y noche, sino más bien en la fluctuación día a día durante los meses. Y esa ecuación ya se describe, la evolución temporal y espacial de esa temperatura es la que aparece, la que tienen ustedes en su evaluación. Y ustedes tienen la acumulación, es igual a una difusividad térmica por la segunda derivada de la temperatura respecto a la posición. ¿Ya? Que es básicamente la ecuación transiente de conducción, porque es un fenómeno conductivo. ¿Ya? Entonces acá tenemos una ecuación diferencial descrita en derivadas parciales, porque tenemos variable dependiente posición y tiempo. ¿Ya? Y esta ecuación tenemos que definir algunas condiciones de contorno, ¿ya? Y una condición inicial, por supuesto. Entonces, de acuerdo a la descripción del problema, el problema te dice, ya, la condición de contorno es que la temperatura en la superficie está dada por justamente una ecuación que describe ese comportamiento. Es una ecuación que probablemente se obtuvo de manera empírica, ya, y que básicamente intenta describir ese comportamiento en una frecuencia de un año, y esa es la que tienen ustedes, que es el TSM, promedio creo que, no sé si es con un más o un menos, ya, pero si es un más o un menos, con ahí ustedes pueden ahí acomodar de acuerdo a lo que aparece en la descripción. Por un coseno, y esto es 2pi partido por 365, ya que aparece un t menos t0. Así es. De hecho, lo único que tengo la duda es si es que es un más o un menos. Bueno. Ok, entonces esa es la condición, y esa condición es una condición de contorno, ¿no es cierto? Está t en este caso en 0, t. Eso pasa durante ese momento. Y aparte te dicen que usted puede asumir que después de 30 metros la temperatura ya no debiese cambiar más y debiese ser una temperatura constante igual a la temperatura promedio. Eso implica entonces que cuando llegamos a H, T, tenemos una temperatura promedio y que está descrita como ese valor que está ahí. Ya tenemos entonces dos condiciones. ¿Ya? Y nos falta una condición inicial. ¿Ya? Y la condición inicial es una condición que es para todo Z, para t igual 0. ¿Ya? Entonces tenemos que definir una condición inicial que diga que es para todo z, para t igual 0. Y ahí esta es la gran duda que tienen muchos y muchas de ustedes, que me lo han escrito, por eso estoy haciendo esto. ¿Ya? Y al respecto, primero,
indicarles que no tiene por qué ser una sola temperatura inicial. No tiene por qué serlo, a menos que estuviésemos en una situación donde la Tierra, por ejemplo, no se ha calentado o no se ha enfriado, ¿ya? Lo más probable es que esto, si no estuviese sujeto a las variaciones diarias de la temperatura, igual tendríamos una determinada, un determinado perfil de temperatura, desde una temperatura, por ejemplo, grande hasta una temperatura más pequeña. O, dependiendo del año, por ejemplo, si estamos en un mes más frío, desde una temperatura pequeña hasta una temperatura más grande, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, sí hay un perfil de temperatura cuando estamos en una situación en la que hipotéticamente estuviésemos en estado estacionario, porque esto de hecho no está en estado estacionario, porque tenemos una variación continua de la temperatura inicial y por lo tanto siempre va a haber una dinámica. ¿Ya? Pero si pensáramos por una, no sé, como haciendo abstracciones y simplificaciones, si es que llegásemos a pensar que esto está en estado estacionario, si hay un perfil de temperatura a lo largo de la posición. Y por lo tanto, si ese perfil de temperatura luego evaluamos su evolución dinámica, cada una de las temperaturas que describe la posición del suelo va a cambiar desde su estado inicial. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso si quieren verlo gráficamente? Nuevamente, tenemos acá el suelo, ¿ya? Tenemos la superficie terrestre, tenemos acá la temperatura en 0 y en coma T, y acá tenemos la temperatura en H, T. ¿Ya? Entonces imaginémonos por un momento que, pensemos que estamos a una temperatura alta, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener la máxima temperatura, quizá, una temperatura, por ejemplo, T, vamos a ponerle, de hecho lo que vamos a hacer de inmediato es decir que vamos a discretizar el dominio espacial en n puntos discretos, ¿ya? Entonces acá esa temperatura T0,T sería realmente T barra 0. Acá estaría T barra, perdón, T barra 1. Y así hasta la T barra N. ¿Ya? Y cada una de esas T barra está dependiendo del tiempo. ¿No es cierto? Porque lo que hicimos fue discretizar en función de la posición. Y si no dependiera en función del tiempo, cada una de esas temperaturas sería distinta debido a que tenemos una dispersión espacial producto de, bueno, la resistencia que genera el material este sólido o la transferencia de calor tipo conducción hasta llegar a una temperatura perdón, constante al fondo del suelo. ¿Ya? Entonces, tomando eso en cuenta, cada una de estas temperaturas que está acá, que por ejemplo podríamos decir que vamos a asumir que el estado estacionario que vamos a inventar, porque realmente, como les decía, esto no está en estado estacionario, lo hacemos en T igual 0, entonces si es que la temperatura T1, vamos a poner acá entonces T igual 0, y acá es T igual TF, por ejemplo, al año. Entonces, si nosotros evaluamos primero la temperatura T1, que la vamos a poner con rojo, o sea, con negro, perdón, la temperatura T1 en un principio, imaginémonos que estamos en enero, que la temperatura, que tiempo T0, vamos a poner acá T0 es igual a enero, el 1 de enero. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con la temperatura 1? Lo que va a hacer es que como está justo al lado de la superficie, de hecho vamos a poner también la temperatura T0. En la superficie vamos a tener que, a esta temperatura va a ser quizá la temperatura más alta o quizá va a aumentar un poquitito y luego va a ir hacia abajo y luego va a volver a subir para llegar a diciembre. ¿No es cierto? Esa es la evolución temporal de la temperatura T0, la cual está descrita por esta ecuación, que es la ecuación de contorno. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con T1? Si T1 estaba en una condición inicial, T1, por ejemplo, menor a T0, porque estamos en verano y entonces se va enfriando hacia abajo, lo que va a pasar ahora con negro es que esto va a tener una dinámica que va a considerar, por supuesto, el efecto que tiene T0, porque está al lado, pero también que va a considerar su propia acumulación en cada uno de los días. Entonces, probablemente esto sea como así, no tiene por qué ser igual, y así. Y si nos vamos ahora a T2, que es una temperatura que está acá, eso va a ser lo mismo. Partió desde un valor inicial y lo que va a hacer es que va a hacer así y probablemente su evolución va a ser no tan pronunciada porque tenemos el efecto del suelo que lo que hace es generar una especie como
de colchón térmico, de que no se generen estas fluctuaciones tan grandes. Y así si nos vamos a la última, a la temperatura final, esa temperatura final se va a mantener constante en un valor, ¿ya? El cual yo lo pongo acá porque, bueno, es el que aparece, pero podría estar más cerca o más lejos de eso, ya simplemente un esquema. ¿Ya? Entonces, yo cuando he respondido varias de las preguntas que me han hecho, he intentado explicarles esto, que sí, lo que debe pasar es que si tenemos un sistema que es un sistema de parámetros distribuidos, como el que están viendo acá, distribuidos, quiere decir que las variables intensivas dependen de la posición. Si a esto nosotros lo sometemos a una perturbación temporal, cada una de las variables en la posición va a partir de un punto distinto. Tiene que hacerlo, porque de lo contrario no sería un sistema de parámetros distribuido, ¿ya? Entonces, lo que yo espero que ustedes hagan en esta evaluación es identificar esto, ser capaces de comprender esto y, por supuesto, aplicarlo, ¿ya? Entonces, lo que ustedes observan es que la posición, el valor inicial depende de la posición, lo cual aparece acá. Cuando yo describo la posición inicial con una ecuación, esa ecuación dice eso, que hay un valor inicial que depende de z, y que no tiene por qué ser el mismo para cada z, porque depende de z. De las ecuaciones, que de repente yo soy un poco majadero con las ecuaciones en el sentido de intentar ser súper riguroso con escribir f de x como algo y algo, es porque las ecuaciones son como equivalente al lenguaje que nosotros utilizamos para expresarnos. Si nosotros utilizamos las palabras correctas, queremos decir algo en particular. Y en este caso lo que estamos diciendo es que la variable t en función de z tiene una condición inicial y que depende de z. ¿Ya? Entonces, ¿puede ser una constante? Sí, pero en este caso no tiene por qué ser una constante, porque partimos desde T0 y en T0 sabemos que hay un perfil de temperaturas. Entonces, ese es el perfil de temperaturas que va evolucionando en función del tiempo. ¿Ya? Entonces, quizás para alguna y alguno de ustedes esto sea un poco evidente en el sentido de decir, sí, pero como depende de z y de t, entonces eso es lo lógico que debiese pasar. Sí, pero quizás para muchos y muchas tampoco no lo es tanto, porque quizás esto no es un problema habitual que ustedes encontrarían de intentar evaluar cómo es la temperatura en la superficie terrestre, para decidir dónde vamos a poner una cava. No sé, vamos a poner que la cava es un hoyo que ponemos acá, donde van a estar los vinos de mayor valor, ¿ya? Pero si quieren verlo con un ejemplo más fácil de comprender, imagínense ustedes que están trabajando con un PFR o con un reactor que no tiene por qué ser flujo PFR, pero sí que tiene una dispersión axial, e incluso también puede ser radial. Axial y radial exactamente funciona de la misma forma. Para hacerlo así, para no escribir tanto, vamos a poner que sea solamente axial. Entonces, imagínense que este PFR, ¿ya? Que este un PFR que está acá, tiene una cantidad de materia prima igual a un flujo de entrada que tiene unas concentraciones de entrada y que tiene una temperatura de entrada, ¿ya? Los PFR generalmente son adiabáticos, o se parecen mucho a lo adiabático porque la transferencia de calor por ejemplo, en los lechos de relleno son súper complicados. Entonces, básicamente, pues uno puede asumir más o menos que es adiabático. Ya que tienen un flujo de salida, con una concentración de salida y con una temperatura de salida, ¿ya? Y, por supuesto, lo que pasa durante todo el eje Z es que van cambiando los flujos, las concentraciones y las temperaturas, ¿ya? De acuerdo, y esa variación se puede describir de acuerdo a balances, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hiciéramos un corte acá, o un corte más a la derecha o más a la izquierda, lo que observaríamos es que la concentración depende de Z y vamos a poner acá de Z primero, que depende también de el flujo depende de Z y que la temperatura depende de Z. ¿Ya? Entonces imaginémonos que todo esto está funcionando sin hacer ninguna modificación al flujo in desde un valor T que sea menor a T0. ¿Ya? Pero resulta que justo en T0, ¿ya? Hubo por ejemplo, cambiamos de materia prima. ¿Ya? Y entonces el controlador ajusta el flujo, pero al cambiar de materia prima cambiamos la concentración inicial. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que hasta estábamos en T0, y entonces antes de T0 teníamos una concentración inicial que estaba dada por ese valor, y resulta que después de T0
aumentamos, por ejemplo, la concentración inicial porque cambiamos la calidad de la materia prima, y la mantuvimos constante, ¿ya? Entonces, si es que nosotros hacíamos la evaluación ahora, en verde, de cada una de las concentraciones en Z, ¿ya? Nosotros diríamos que si esta es la concentración de reactantes, por ejemplo, ya la concentración de reactantes, entonces sabemos que en concentración en Z igual 1, en concentración en Z igual 2, hasta concentración en Z igual, por ejemplo, L, número grande, va a ir disminuyendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a tiempo cero, que estábamos en estado estacionario, tenemos una dispersión axial, ¿ya? Y cuando nosotros generamos este cambio, ¿qué va a pasar con cada una de las concentraciones? Van a cambiar también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hicimos una perturbación, y esa perturbación que va a estar para el mismo valor de Z, un Z constante, vamos a poner acá, cada una de las líneas representa un Z constante, lo que va a pasar es que esa concentración va a evolucionar hasta llegar a un nuevo valor si es que no hay más perturbaciones y si es que el sistema es estable, si es que el sistema converge a un nuevo estado estacionario. ¿No es cierto? Y eso va a pasar también con este que está acá, y probablemente con ese que está acá, y todas esas, y van a llegar a otro estado estacionario. Y si observan, la evolución que tiene cada una de las concentraciones, ¿ya? Parte desde una condición inicial C0 que depende de Z, porque estaba en la posición en distintos valores, y cada uno de ellos van evolucionando, ¿ya? Entonces, lo que ustedes observarían acá es lo mismo. Estamos en una situación inicial y a partir de esa situación inicial, que depende de la posición, vamos a evaluar cómo va cambiando eso en función del tiempo, ¿ya? Entonces, si quieren hacer como una analogía, como fácil de comprender, o quizás como, no sé si fácil, pero distinta, ya pues si no lo están viendo todavía, imagínense que ustedes tienen cámaras, que son capaces de instalar cámaras termográficas en posiciones equidistantes en función de la posición, ¿ya? Entonces, estas cámaras van a grabar cómo va cambiando, cómo va evolucionando la temperatura en cada posición en función del tiempo, a lo largo del año. Si se fijan, si nosotros le ponemos REC cuando estamos en 1 de enero, cada cámara va a comenzar a grabar desde un punto distinto, y cada cámara va a identificar una evolución distinta de las concentraciones, de las temperaturas, perdón. ¿Por qué? Porque tenemos un efecto en función de la posición que lo que hace es como achatar este comportamiento, ¿ya? Y en el caso de la condición inicial, esa condición inicial va a ser dependiente de la posición. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes para resolver este problema es primero sacar las condiciones iniciales, ¿ya? Y para sacar las condiciones iniciales, lo que hay que hacer es ocupar esta idea que les comentaba acá, ya en el principio, que esta temperatura representa la evolución promedio de la temperatura en función de la posición y del tiempo, ¿ya? Entonces, básicamente, si yo digo ya, necesito hacer la evolución de la temperatura a lo largo de cada día, entonces quizás lo que yo puedo hacer es poner como condición inicial un estado estacionario que realmente, como les decía, nunca existe, pero tenemos que partir desde algo. Entonces vamos a asumir que en t igual 0, porque la idea de hacerlo en t igual 0, una pregunta que me hicieron, es se podían partir desde t0, y la respuesta es no, pues sí, básicamente el t igual 0 es el 1 de enero y el t igual f es el último día del año, y este valor t0 es el que te dice, el que va corrigiendo la fase de este coseno, ¿ya? Si es que el calor está más hacia el julio o si está en enero, dependiendo si estamos en qué hemisferio. Entonces lo que podemos hacer es decir que en t igual 0 vamos a asumir que estamos en un estado estacionario. ¿Que sabemos que eso no existe? Sí lo sabemos. Pero vamos a asumir que eso es así para tener una condición inicial. Y entonces lo que pueden hacer ahí es encontrar el perfil de temperaturas que tendría la temperatura promedio en función de la posición, si es que este sistema estuviese en estado estacionario, y a partir de ese perfil graban cómo va cambiando la temperatura en función de el tiempo para una posición fija, lo que es equivalente para un punto discreto fijo. Entonces cada una de estas líneas que está acá
se debiese describir como una ecuación diferencial. Es igual a una función que depende de las temperaturas y de los parámetros, ¿ya? Y cada una de ellas va a partir de una condición inicial, y esta la tendrían que encontrar luego de discretizar, ¿ya? Entonces, básicamente de eso se trata, o uno puede entender así el problema, ¿ya? No es que van a tener en un principio un perfil plano de temperatura, porque no se puede, porque siempre hay un perfil de temperatura. De hecho, es de esperar que sea así porque están sujetos a, la superficie está sujeta a distintas temperaturas, y el manto, y perdón, la parte de abajo de la Tierra está a otra temperatura, entonces siempre va a haber un perfil, ¿ya? Y si es que encuentran que este perfil, porque quizás el perfil que van a obtener es muy pronunciado en relación a lo que uno debiese esperar en la realidad, está bien, ¿ya? Porque básicamente lo que hice para esta evaluación es un poco amplificar este efecto para que ustedes observaran esto, ¿ya? Entonces no pasa nada si es que realmente encuentran que algo es como muy pronunciado, ¿ya? Justamente porque quería que vieran esto y que comprendieran esto, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Y al menos me queda más claro. Ya. Entiendo. Ya, a ver, Profe, ¿quiénes me preguntaron? Sí, cuénteme. es que yo tengo una duda porque ya Bien. entendí todo el tema de que quiso decir con el tema de los perfiles. Ujú. Entiendo que para cada altura va a tener una condición inicial y entiendo Sí. cómo quiere que lo saquemos. Ujú. Pero mi problema va ya con el MATLAB, con la función AD, porque no entiendo cómo voy a decirle yo a la función, oye, fija la temperatura acá y de aquí empieza a discretizar los otros puntos, empieza a formar por cada derivada cada punto y empieza a graficarlo. No entiendo Ah, cómo ya. decirle Ya. cómo mantener la temperatura inicial. Ah, ya, perfecto. Pero es que mira, Sebastián, al respecto, y ahí yo creo que cuando nosotros discretizamos, ya, bueno, la discretización simplemente la voy a poner así, ¿ya? O sea, asumimos que tú ya tuviste las condiciones iniciales, ¿ya? Entonces, si cuando hacemos las condiciones iniciales y yo defino n puntos discretos, ¿ya? Puntos discretos. Entonces, cada uno de estos puntos discretos implica que yo tengo una temperatura asociada a ese punto discreto desde T1 hasta Tn, ¿no es cierto? Esos son los puntos discretos de la temperatura, ¿ya? Y si es que tú obtuviste las condiciones iniciales, lo que tú tienes es esto mismo, pero evaluado en T igual 0. T igual 0. Ahí están todos. O sea, básicamente lo que yo tengo, a partir de obtener las condiciones iniciales, ¿ya? Mediante la discretización de la ecuación estacionaria en n puntos discretos, aplicando, como es una ecuación estacionaria, no necesito el valor inicial, por lo tanto, para estacionario este término no iría porque es un problema estacionario, no de dinámico. Entonces necesitaríamos solamente las condiciones de contorno que las tenemos, ¿ya? Entonces, nosotros resolvemos el primer problema en estado estacionario, obtenemos las condiciones iniciales, y esto se transforma, por ejemplo, en un vector T, vamos a ponerle super cero para no confundirnos con el subíndice que representa la posición, el cual va a estar compuesto de las distintas posiciones. ¿Ya? La temperatura en la posición, por ejemplo, 1, la temperatura en posición 1, a T igual 0, vamos a poner acá hacia abajo, y acá estaría el Tn a T igual 0. ¿Ya? Si observa, este es un vector que tiene n elementos, ¿ya? Y cuando nosotros ahora tomamos la ecuación de conducción transiente, ¿ya? Y la discretizamos para ahora evaluar cómo van a cambiar esas temperaturas a lo largo del tiempo, o sea, cada una de estas rayitas que vamos a hacer, que vamos a grabar con nuestra cámara que ya está fija en una posición, lo que tú y ustedes, todas y todos, debiesen llegar es a algo como un dt, ¿ya? Barra a dt es igual a una función que depende del t barra y que depende del alfa y que probablemente dependa del tiempo, ¿ya? Y este t barra ahora lo voy a poner como con negrita, ¿ya? Lo voy a remarcar. ¿Por qué con negrita? Porque este con negrita corresponde a un vector. ¿Y por qué corresponde a un vector? Porque tengo que describir la evolución temporal de n elementos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿ya? Necesitamos entonces definir una ecuación vectorial como esa que está ahí, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hay acá realmente? Lo que yo estoy pensando escalarmente es que esto es dt
1 a dt hasta dtn a dt, y estas ecuaciones, cada una de ellas, que están al otro lado de la igualdad, representan la ecuación correspondiente evaluada en los distintos puntos. Aquí estaría f evaluado en el punto 1, que dependerá de no solamente de esa temperatura, sino que de sus temperaturas compañeras, aledañas, ¿ya? Probablemente t, t. Hasta la última, que sería la ecuación diferencial discretizada en el punto n, que dependerá de los valores anteriores quizás, o quizás dependa del mismo, porque bueno, en este caso la condición de contorno es una constante, como alfa, t. ¿Está? Entonces tenemos que si es que yo defino n puntos discretos, nuestro vector podría ser de n puntos discretos. Después les puedo explicar ese podría, porque quizás uno puede simplificar. Pero por mientras vamos a decir que tiene n puntos discretos y por lo tanto tengo n ecuaciones diferenciales. Y cada una de estas ecuaciones diferenciales es una posición del vector de condiciones iniciales. O sea, dicho de otra forma, el t1 a t igual 0 sería la primera posición del vector t0. O sea, sería t0, 1. ¿Está ahí? Y la última, que sería la condición inicial para la temperatura enésima, la que está más abajo, sería la posición enésima del vector de condiciones iniciales, y todo lo que hay ahí sería eso. ¿Cachai? Entonces, eso escalar, desde el punto de vista vectorial, se ve como un t, vector ahora en negrita, ¿ya? A t igual 0 sería igual a t vector 0. ¿Cachai? Porque cada una de ellas cumple esta condición. ¿Cierto? Esto se puede transformar en un vector súper fácil, y básicamente las igualdades de los vectores funcionan de esa forma. ¿Cachai? Entonces, Sebastián, si tú, por ejemplo, llegas a que cuando obtienes un punto discreto, tienes n valores iniciales, entonces esos n valores iniciales, cada uno de ellos representa el valor inicial de cada una de las ecuaciones diferenciales que van a describir tu sistema. ¿Cachai? Entonces, cuando uno lo pone en el ODE 4.5, por ejemplo, ya, en el ODE 4.5, como condición inicial, la condición inicial debiese tener una forma similar a la que está ahí. No tiene por qué ser igual, porque cada uno y cada una de ustedes programa como le parece más amigable. Pero pues podría ser algo como eso, ¿no es cierto? Esa sería como la condición inicial. Entonces, esa es la condición inicial de n variables. Por lo tanto, el ODE 4.5 requiere que de tu función se evalúen n derivadas, una por cada condición, una por cada variable. ¿Ya? Entonces, lo que yo debiese programar en la función que calcula las derivadas es esto, los f's. ¿Ya? Entonces el O de 4.5 necesita las condiciones iniciales y necesita también una función que evalúe la derivada de cada uno de esos estados, desde el t1 hasta el tn. Y la derivada, en función del tiempo de cada uno de los estados, son estas funciones que están acá, que hay que evaluarlas en los valores que te va entregando el O de 4.5 o el método de Euler, que básicamente también les sirve. No tienen por qué usar solamente uno. ¿Ya? Y básicamente, ¿qué es lo que hay acá? Que este vector f, vamos a poner un vector f grande, que está acá, que representa a la derivada de todos los estados, lo único que tienen que tener presente es que tiene que tener el mismo orden de los estados iniciales. Si es que el estado inicial t barrita 1 es el de la posición 1, entonces f primero tiene que ser la derivada con respecto al tiempo de esa variable. ¿Ya? Si es que la última posición del vector de variables iniciales representa la posición en el fondo, entonces el último argumento del vector f tiene que ser la derivada de ese en el fondo, o sea, el fe. ¿Ya? Y entonces, básicamente, de esa forma uno debiese implementarlo. ¿Ya? Ahora, si ustedes observan, ¿ya? Hay ecuaciones que quizás no es necesario transformar en ecuaciones diferenciales. ¿Ya? En particular, por ejemplo, la que está en t igual 0, porque nosotros ya conocemos la evolución temporal en t igual 0. Y esa evolución temporal, o sea, también la puedo transformar en una derivada, si lo que hago yo es derivar este término de acá. O sea, lo derivo con respecto a t. Y ahí podría tener la evolución temporal de esa ecuación como una diferencial. Pero tampoco es tan necesario, porque lo que podríamos hacer nosotras, por ejemplo, y nosotros, es decir que hacer una primera discretización
Pero que vaya desde i igual, se supone que hay que hacerlo, de hecho, de i a dt, desde i igual 2 hasta n menos 1, obtener entonces una función que no tiene n componentes, sino que tiene n menos 2 componentes. ¿Por qué n menos 2 componentes? Porque no está ni el t1, no está la derivada con respecto a de t1 con respecto al tiempo, y no está la derivada con respecto a tn en función del tiempo. Entonces lo que haría sería discretizar solo dentro del dominio espacial, ¿ya? Alfa y t. ¿Ok? Y luego, si ustedes hacen la discretización, ya lo que va a pasar es, por ejemplo, que el dt2 a dt les va a quedar una función que va a depender de t3 menos 2 veces t2 más t1. Creo que es así, partido por, esto es delta x al cuadrado, delta z al cuadrado. Entonces ustedes saben que ese t1 lo pueden reemplazar por tsm más menos el coseno de ta, ta, ta. Entonces así no tienen que tener un sistema de ecuaciones de n por n, sino que sería un sistema de n-1 por n-1. Y cuando ustedes tienen la ecuación diferencial de tn-1 a dt, ¿ya? La anterior, la que está justo antes de llegar al suelo, la que está justo antes en el borde, justo antes de h final, lo que van a obtener es una expresión que va a ser así probablemente. tn-2 menos 2 veces tn-1 más tn partido por delta z cuadrado. Y esta que está acá, ustedes simplemente la pueden reemplazar por la otra condición de contorno, que es igual a tsm. Entonces, de esa forma, podrían ustedes tener un sistema de ecuaciones de n-2 por n-2. ¿Cachan? Y entonces lo que haría sería que su condición inicial sería ahora un vector de n-2 elementos. ¿Ya? Porque ustedes saben que la última siempre va a ser TSM y la primera siempre la pueden calcular como esa ecuación que tiene el coseno por ahí dando vuelta. Entonces así, de esa forma pueden simplificar un poco el problema y trabajar con un sistema un poco más reducido porque las condiciones de contorno son conocidas en función del tiempo, ya sea porque en el fondo es constante o porque en la parte de arriba es una función explícita del tiempo. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Ya. entiendo más o menos. Y ya, entonces denle una vuelta a esto, va a quedar grabado esto, y entonces ahí lo pueden echar una mirada un poco más adelante y si es que tienen dudas, por supuesto me vuelven a consultar, pero primero dense el tiempo de revisar nuevamente esto y de intentar ustedes inferir a lo que debiesen llegar, ¿ya? Porque justamente ese es el objetivo de la evaluación, ¿ya? Y por supuesto, si tienen dudas, pregúntenme, y los quiero ayudar con esto y les quiero aportar, porque la idea es que aprendan resolviendo la evaluación, así que las preguntas son bienvenidas, por supuesto, ¿ya? Ya, entonces vamos a partir ahora de la parte de optimización.